Tengan todos un feliz día, queridos amigos y hermanos, que siempre están en sintonía de los devocionales matutinos. Hoy tenemos nuevamente la oportunidad de abrir nuestros ojos y poder contemplar el milagro de Dios al nuevamente entregarnos la vida y otorgarnos este privilegio todavía de poder escuchar y meditar en su santa palabra. Vamos a tener nuestro devocional matutino y como desde hace unos días hemos estado hablando también acerca de la salud. Hoy también vamos a hablar acerca de la salud y qué es lo que Dios nos dice a través de las Sagradas Escrituras y también del escrito inspirado. Así que vamos a tener una oración en esta hora. Quiero invitarles para que también me puedan acompañar. Padre nuestro que está en las alturas de los cielos, santo y glorificado sea su nombre. En esta hora muchas gracias le damos por el privilegio que nos da de poder amanecer con bien y de poder sintonizar este programa que es de mucha bendición para nuestras vidas y para nuestra preparación espiritual. Queremos rogarle de su Santo Espíritu para que Él sea guiándonos a través del estudio de su palabra y de este devocional. Que usted pueda ayudarnos a recordar, Señor, aspectos muy importantes acerca de nuestra salud, que sabemos que nuestro cuerpo, Señor, es un templo del Espíritu Santo. Denos, Señor, la vida, denos la salud y también el deseo de querer agradarle en todos los ámbitos de nuestra vida. Se lo suplicamos sin merecerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Tenemos un tema muy importante que vamos a estudiar, es el devocional para este 10 de agosto y nos dice, la salud es la recompensa de hábitos correctos. Así que, ¿cómo está nuestra salud? Es una de las preguntas que nosotros deberíamos realizarnos en este momento. ¿Cómo está la salud de usted? ¿Cómo está la salud de su familia, de su esposo, de sus hijos? O de usted mismo o de usted misma. Nosotros tenemos muchos hábitos, hábitos que aprendemos, ya sea porque los razonamos y decimos yo quiero ser una persona, un ejemplo muy disciplinada y comenzamos a formar hábitos. Todos tenemos hábitos, aún aquellas personas ociosas tienen hábitos. Justamente los que los caracteriza como ociosos, por ejemplo. Pero la pregunta es, ¿qué hábitos tengo yo? ¿Por qué? Porque la salud solamente es el resultado de hábitos correctos. Queridos hermanos, nosotros hoy enfermamos. Hay muchas razones por las cuales nosotros podemos tener una enfermedad. Una de esas razones es porque heredamos algo de nuestros padres. Recuerdo claramente el milagro donde Jesús intervino, donde había un hombre que era ciego de nacimiento. Y los discípulos hacían la pregunta que ¿por qué este hombre había quedado así? Si era por un pecado de sus padres, por un pecado de él o por qué. Esto nos demuestra de que la respuesta que Jesús les da demuestra que a veces la salud se ve afectada no por mí necesariamente, sino por otras personas que directamente pueden ser los padres. Y Jesús les responde que no había pecado ni él ni sus padres, no era por eso la enfermedad, sino era para la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que hay enfermedades que vienen al ser humano que son producto de otras circunstancias que no podemos controlar, como por ejemplo, cuántos padres tienen hábitos malos, degradan su salud y cuando van a tener o van a concebir a un hijo, pues el hijo ya crece con debilidades físicas. Estoy hablando ahora en el área de la salud, en esas debilidades, y los hijos heredan ciertas debilidades. Hay muchos que están propensos, por ejemplo, a padecer o a tener diabetes, otros a hipertensión, por ejemplo, y son enfermedades que a veces no se deciden, sino que se heredan. Pero ese es un tipo de enfermedad. Otras enfermedades similares puede ser la ceguera o una persona que nazca sorda o con alguna situación un poco diferente a la nuestra, ¿verdad? Como normalmente nos desarrollamos, a veces algunos son afectados por o en sus sentidos. Pero de esos no somos responsables nosotros porque ya dijimos que es producto quizás a veces de los padres. Hay otras enfermedades que también a nosotros nos pueden llegar, pero son producto del lugar donde vivimos, del medio ambiente.
Nos ha tocado vivir una vida quizás un ejemplo dentro de la ciudad. Ahí crecieron mis abuelos, mis padres, yo estoy en la ciudad y a veces en la ciudad ocurren más enfermedades porque hay un ambiente más contaminado. Entonces, a veces las enfermedades no es por un descuido necesariamente de uno, sino ¿por qué? Porque hay terceras cosas, digamos, que hay también y que afectan mi vida y afectan mi salud. Un ejemplo, una persona que viva a la par de una quebrada, un río, un lugar donde botan basura, aguas muy sucias. Entonces el medio ambiente, de manera especial el aire, está muy contaminado y producto de eso pueden venir enfermedades y a veces no tenemos la economía para decir yo ahorita mejor voy a irme al campo y voy a tomar lo que tengo, ¿verdad? Mi dinero. Hay muchos factores que no podemos decidirlas inmediatamente y después podemos enfermarnos. ¿Sí? Hay cosas de las circunstancias que no controlamos. Otro ejemplo pueden ser los accidentes. ¿Quién controla un accidente? Salvo que sea nuestra propia, ¿cómo se le llama? Nuestro propio descuido. Sí, a veces nosotros sabemos que ese lugar es peligroso, andar quizás descalzo en un lugar es peligroso y a veces yo frecuento lugares donde sé que puedo tener riesgos de que si pasa algo puede dañar mi salud y entonces ahí sí me puedo volver responsable. Sí, pero hay accidentes que a veces no son ni siquiera culpa nuestra. Imaginémonos un accidente automovilístico, que es otra persona la que puede ocasionar también accidentes. Y producto de eso la salud se daña. Pero la pregunta que hoy vamos a analizar es, ¿qué otro tipo de enfermedades? Y de esas sí me soy responsable. Y esas son las enfermedades, queridos hermanos, que tienen que ver con nuestros hábitos. Y quizás la gran mayoría de enfermedades que en este mundo hay es debido a esto, a que nuestros hábitos no son correctos. La mayoría de personas quizás va a desarrollar diabetes, hipertensión, problemas renales, incluso puede ser cáncer y entre otros tipos de enfermedades que no tienen que ver con el medio ambiente, con accidentes, no tiene que ver también incluso por mis padres, sino con mis hábitos. Y nosotros somos responsables de eso. Leamos un versículo en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 1 y 2, que nos dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Fíjense que en este versículo se expresa el deseo que Dios tiene para con el ser humano. ¿Cuál es ese deseo que Dios tiene? Que nosotros, dice la segunda parte, o el versículo 2 dice, porque largura de días, años de vida y paz te aumentarán. El Señor desea que nosotros estemos llenos de salud. El Señor no solo quiere que tengamos muchos días y muchos años, sino que esos años sean en paz. Y hay muchas personas que alcanzan una edad un poco avanzada, pero a veces con demasiados problemas en la salud. La mayoría de problemas que se dan en la salud tienen que ver con los hábitos, con lo que yo hago diariamente. Y eso es un hábito, algo que hacemos de manera consecutiva, a veces hasta de manera inconsciente, y es parte de nosotros. Un pequeño ejemplo, en la vida espiritual, Jesús tenía un hábito, era el hábito de orar todos los días. Pero ese es un hábito en el área espiritual, pero estamos hablando ahora en el área de la salud, un hábito, algo que nosotros repetimos de manera frecuente. Queridos hermanos, la salud no es un asunto del azar. No es que yo me enfermo y ¿por qué me ocurrió esto? ¿Por qué me duele aquí? ¿Por qué siento que no estoy durmiendo bien? ¿Por qué será que tengo estreñimiento? Podemos hablar de muchas enfermedades. La mayoría de enfermedades tiene que ver con mis hábitos, porque el hábito, ¿cuál es la recompensa de un hábito malsano? Pues es la enfermedad. Y la recompensa de un hábito sano es justamente la salud.
La pregunta es, ¿qué hábitos tengo yo? ¿Saben por qué? Porque en el libro de la educación, en la página 192, dice de que las leyes de la naturaleza son las leyes de Dios, tan ciertamente divinas como los preceptos del decálogo. Y es que Dios ha dejado leyes. Existe la ley moral de los 10 mandamientos, que es la que comúnmente más se habla, pero existen leyes en la naturaleza. Y ahora no estoy hablando de la naturaleza del medio ambiente, aunque sí existen, pero no es nuestro enfoque, sino que estamos hablando de nuestra naturaleza en nuestra vida. Dice aquí siempre en la educación, Dios ha escrito en cada nervio, músculo y fibra del cuerpo las leyes que gobiernan nuestro organismo. Miren qué interesante, es decir, Dios ha establecido límites, usos de cómo debería funcionar un nervio, un músculo o una fibra del cuerpo. ¿Por qué todo esto es importante? Porque a veces nosotros perdemos la salud porque violamos o transgredimos las leyes de la salud que atentan justamente contra algún órgano, con algún músculo, con algún nervio, como lo mencionaba acá. Así que Dios ha establecido un orden, cómo funciona nuestro cuerpo, así como estableció el orden de cuándo el sol entraba, cuándo la luna se pone, cuándo termina el día, cuándo comienza la noche, cuándo termina un año, termina un mes, tantas leyes que hay en la naturaleza. Así Dios también escribió una ley, y esa ley es para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo. Sigue diciendo aquí, toda violación descuidada o premeditada de estas leyes es un pecado contra nuestro Creador. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque es un pecado descuidar el cuerpo que Dios nos ha regalado. Nos convertimos en transgresores del séptimo mandamiento, o perdón, del sexto mandamiento, que dice, no matarás. El sexto mandamiento no solo nos habla de que no debemos matar en el ámbito de tomar un arma y hacerle daño a una persona. A veces nosotros mismos estamos autosuicidándonos, pero de una manera pasiva, de una manera quizás lenta a través de nuestros hábitos que son malsanos. Sigue diciendo acá, hay una estrecha relación entre la mente y el cuerpo. Y para alcanzar un alto nivel de dotes morales e intelectuales, debemos acatar las leyes que gobiernan nuestro ser físico. Fíjense bien, acatar las leyes que gobiernan nuestro ser físico. Sigue diciendo, para alcanzar un carácter fuerte y bien equilibrado, deben ejercitarse y desarrollarse nuestras fuerzas, tanto mentales como corporales. Así que, queridos hermanos, hay muchas leyes de cómo debería funcionar nuestro cuerpo y hay muchos hábitos que estamos teniendo hoy en día que nos están perjudicando. Vamos a hablar de algunos de ellos, vamos a citar algunos ejemplos y aquí he anotado algunos. Algunos hábitos correctos frente a hábitos malsanos y que son muy comunes. Nosotros sabemos, por ejemplo, hablando de nuestra alimentación, cuál es la mejor alimentación, y es aquella que tiene que ver con la vegetariana, pero puramente vegetariano. No estoy hablando de alimentos, ¿verdad?, demasiado procesados. A veces creemos que ser vegetariano es solamente dejar de comer carne, no, pero ser un vegetariano tiene que ver con comer justamente vegetales, frutas, semillas. Y a veces nos abstenemos de comer quizás carnes, entre otras cuestiones de índole o de procedencia animal, pero estamos comiendo de una manera también no adecuada, no vegetariana. Y dice aquí, lo primero que debemos hacer como un hábito correcto es basar nuestra alimentación. ¿En qué? En frutas, en verduras, en proteínas de buena calidad. Y esas son las proteínas que vienen de la tierra, de las semillas, de las legumbres y también grasas saludables. Pero a veces nosotros no tenemos ese hábito. Qué complicado el momento en el que estamos llegando. Hoy los niños, si usted le pone una zanahoria, le pone quizás una manzana, le pone una pera, pero
ve unas galletas que son producidas en fábricas y que tienen muchos colorantes y que se ven empaquetados en un color, ¿verdad?, asombroso para llamar la atención a los ojos, ¿cuál va a agarrar el niño? Va a agarrar justamente aquellos alimentos ultra procesados. Pero a veces son parte de nuestros hábitos. Se ha vuelto tan común hoy en día, por ejemplo, comer cosas, snacks, bebidas, y ya son parte de un hábito porque a veces todos los días estamos comiendo de ese tipo de bebidas o, por ejemplo, comidas que prácticamente deterioran nuestra salud. Y hoy en día es complicada la situación porque a veces a aquel que trata de tener un buen hábito se lo toma como un extraño, cuando realmente los extraños son aquellos que consumen cosas de una manera habitual que realmente van a perjudicar la salud. Otro ejemplo, ¿verdad? Y hablando de la hidratación, ¿cuál debería ser un hábito saludable? Bueno, el mejor alimento, perdón, el mejor hidratante que el Señor ha dejado en la naturaleza es el agua. Pero ¿cuántas veces nosotros ya no tomamos agua? Es increíble, yo he preguntado a muchas personas, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia también, de que no consumen mucha agua. Y yo les pregunto, ¿y usted cómo está con tomar agua? ¿Bebe lo suficiente? Y dice, no, pues yo tal vez un vaso. Uno o dos vasos a lo mucho al día. Y yo me pregunto, ¿será suficiente? Y después vienen enfermedades, pero ¿qué pasa con otro tipo de bebidas? Bebidas como por ejemplo carbonatadas. Bebidas que aparentemente dice es de naranja y no es nada naranja, solo el color nada más. Todo lo demás es ultramente procesado, pero se hace un hábito. A los niños se les pone para llevar a la escuela, ¿verdad? Se les pone ese tipo de jugos en vez de ayudarles a decir de que deberían ellos tomar agua. Son hábitos, hermanos, tan comunes que están perjudicando la salud. Y después cuando los niños pasan a jóvenes, de jóvenes a adultos, y en la última parte tal vez de la edad adulta, si no es que antes, comienzan a padecer muchas enfermedades, producto de hábitos malsanos. ¿Cómo se va a cumplir el proverbio que leíamos al inicio? Si el proverbio que leíamos al inicio decía que largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Dios quiere que nosotros tengamos paz y largura de días, pero a veces nos estamos olvidando de las leyes que Dios dejó establecidas para que el cuerpo humano funcione de una manera, digamos, correcta. Ahora, otro ejemplo, otro hábito que es correcto frente al que no es correcto, y ese es realizar actividad física. Por eso es que el mejor trabajo que hay, y según las escrituras, es labrar la tierra, el dedicarse a eso. ¿Por qué? Porque mantiene una persona saludable. Ustedes tal vez pueden notar, cada quien en el lugar donde vive, siempre hay personas, agricultores, ¿verdad? En todos los países. Y por lo menos yo conozco a muchos hermanos que se han dedicado a eso. Y todavía tienen 80 años y allí andan viendo si siembran. Y eso los mantiene muy saludables. ¿Por qué? Porque es una actividad física frecuente de todos los días. Y esas personas tienen mucha salud. Pero existe la otra parte y el hábito malsano, ¿verdad? Y es un ejemplo. ¿Cuántos de nosotros o tal vez de muchos hermanos pasan mucho tiempo detrás de un escritorio sentados? ¿Cuál es la recomendación para ellos? Que no se habitúen solo a eso, que vayan en la mañana, a mediodía, por la tarde a caminar aunque sea. Y de si es posible el fin de semana ir a algún lugar, ¿verdad? Ir de los abuelos quizás, ayudarles, ya que a veces viven en el campo, a traer agua del río y hacer esa experiencia de tal manera que los músculos puedan fortalecerse. Así que en muchas ocasiones esos son nuestros hábitos, pasar todo el día sentados. Saben que a veces el cuerpo lo que necesita es caminar. Uno viene rendido por un trabajo mental y a veces el cuerpo lo que más necesita para recuperar y restaurar y tener un buen descanso es hacer un ejercicio antes. ¿Para qué? Para que entonces ese trabajo mental, ¿verdad? La sangre que estuvo solamente acumulada aquí en la cabeza, en la parte del cerebro, la parte alta de nuestro cuerpo, vuelva a circular por todos los lugares. Así que
queridos hermanos, son hábitos. Podemos hablar de otro tipo también de hábitos y esto tiene que ver quizás con nuestra manera de sentarnos o de caminar. Pero hablando de nuestra manera de sentarnos, ¿cuántas veces hoy en día se ha vuelto hábito por estar en las pantallas, estar en el teléfono y hacemos una posición viendo hacia abajo un poco encorvados y comenzamos a tener problemas de que nos duele y llega a una etapa donde ya los huesos ya no se pueden mover tan fácilmente. De tal manera de que algunos terminan encorvados y es producto de hábitos mal sanos. Debemos tener una postura hasta en la forma de sentarnos, una postura correcta. Quiero hablar de un hábito más y es el hábito de dormir. ¿A qué horas nos ha programado el Señor para dormir? Bueno, hay algo muy interesante en la naturaleza porque es un ejemplo muy claro cómo Dios dejó todas las cosas hechas. Imaginémonos en el tiempo de nuestros primeros padres, en el tiempo de las primeras generaciones. ¿Qué pasaba cuando el sol se ocultaba? Aún hace un par de años, si les preguntamos a los abuelos a qué hora se acostaban para dormir, ellos decían que media vez el sol ya se había puesto y ellos ya estaban buscando el lugar para dormir y levantarse temprano a aprovechar el día. Justamente este tipo de personas que tiene un buen sueño, es decir, duerme a una hora adecuada. Hoy en día, por lo menos acá en El Salvador, se dice de que una correcta manera de dormir o una hora adecuada para dormir son las 9 de la noche. Y hay algo bien curioso porque antes no decían que eran las 9, antes decían que eran las 8, como que cada vez vamos subiéndole más horas. Hay una desinformación, ¿sí? Que está existiendo. Pero antes los abuelitos se acostaban bien temprano. A las 7 de la noche ya estaban en cama, 7:30 lo más tarde, a las 8 todos ya estaban dormidos. Y ellos tienen mejor salud, e incluso algunos de ellos ni siquiera son vegetarianos, pero entre el ejercicio y un buen sueño hay mucha salud. Pero a veces nosotros por esta vida en la que hoy vivimos, el medio ambiente, el lugar que nos ha puesto Dios en esta tierra, donde hay mucha tecnología, hay mucha luz, hay mucho entretenimiento, nos pasamos horas desvelando y desvelando, de tal manera que comenzamos a destruir nuestro sistema nervioso y luego, queridos hermanos, se derivan cantidad de enfermedades. Hábitos. Se nos hizo ahora un hábito de que antes de la noche vamos a ver las noticias y las noticias están encendidas en la televisión o a veces en el mismo teléfono, en una tablet y estamos allí y se han vuelto parte de nuestros hábitos. No es normal eso. El problema es que tarde o temprano la salud se comienza a perder y vamos a donde el médico y comenzamos a gastar y decimos, mire, ¿por qué me pasa esto y lo otro? No es producto de la casualidad, es producto de que no tenemos buenos hábitos, sino que tenemos hábitos que contrarían las leyes que Dios estableció en nuestro sistema. Así que, queridos hermanos, si queremos cumplir lo que el versículo nos mencionaba en el inicio, que tenía que ver con que pudiéramos lograr largura de días, largura de años, pues Dios lo quiere hacer en nosotros. Pero quitémonos esos hábitos que ya sabemos que están mal. Que el Señor nos pueda ayudar porque quitarse un hábito yo sé que no es cosa fácil. Un hábito cuando ya está muy impregnado en la práctica del ser humano, cuán difícil es cambiarlo. Pero no nos demos por vencidos. Esfuérzate, sé valiente, dice la Escritura. Y comencemos a quitar, no de golpe todos los hábitos malos, vamos a fracasar. Pero comencemos y digamos, antes yo me acostaba a las 11 de la noche y me voy a acostar más temprano. De tal manera que nos vamos ordenando en nuestra vida. Antes yo estaba acostumbrado a llevar snack, llevar bebidas todos los días al trabajo, a la escuela. Quitémonos. Comencemos a quitar eso, sustituyámoslo por cosas buenas. ¿Sí? Llevar mejor agua. Y en vez de los snacks, esperar hasta la hora del almuerzo, de la cena o bueno, en todo caso también el desayuno para mejor comer. Y si comenzamos a adecuarnos en nuestros hábitos, hermanos, no vamos a tener que andar gastando mucho en hospitales, no vamos a tener que andar desperdiciando a veces o a veces ni el dinero que tenemos. Tenemos que andar prestando después, pero
porque es producto de nuestros hábitos malsanos. Que el Señor nos pueda ayudar. Quiero terminar leyendo el Ministerio de Curación en la página 291, que nos dice así: nosotros mismos tenemos que sufrir las consecuencias de la violación a la ley. Cada cual tendrá que responder ante Dios de sus hábitos y prácticas. Por lo tanto, la pregunta que nos corresponde no es ¿cuál es la costumbre del mundo?, sino ¿cómo debo yo mismo guardar la habitación que Dios me ha dado? Así que, queridos hermanos, aunque para el mundo tener esos hábitos es normal, para un hijo de Dios no debería ser normal, y no es normal. Pero que el Señor nos pueda ayudar, que nos dé fortaleza y una convicción de verdad de querer cambiar nuestros hábitos. Si usted es joven, entonces cuídese para que cuando llegue adulto, cuando llegue anciano, no le vaya a pasar a factura de una manera terrible su salud. Y si usted está ya a una edad adulta, donde ya pues se ha acumulado tantas situaciones y hay enfermedad, volvamos a restaurar, ¿sí?, los hábitos correctos, porque la escritura y el escrito inspirado también dice que sí es posible recuperar la salud, pero solamente si nosotros obedecemos las leyes que Él puso en nuestro cuerpo. Que el Señor bendiga su palabra. Es mi deseo. Amén. Vamos a tener una oración para finalizar. Padre nuestro que está en las alturas de los cielos, gracias le damos porque ha sido bueno con nosotros, nos ha dado la salud y nos ha dado la oportunidad también de poder comentar este devocional matutino. Rogándole estamos para que cada palabra, cada escrito, cada pensamiento que el Espíritu Santo nos ha iluminado en esta hora pueda surtir un efecto. Que no vuelva vacía, Señor, la palabra que ha sido meditada. Sabemos que este cuerpo no nos pertenece, sino que es el cuerpo, un templo del Espíritu Santo. Ayúdenos, Señor, a conservarlo de la mejor manera. Sobre todo, ayúdenos, Señor, a que esos hábitos incorrectos que hemos tenido podamos vencerlos y los podamos sustituir por hábitos que sean realmente beneficiosos. Oramos, Señor, para que nos dé fortaleza y que en este día todas las actividades que vayamos a hacer puedan ser de mucha bendición para todos nosotros. Le pedimos todos estos favores y se los suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. De esta manera es como hemos finalizado nuestro devocional matutino. Esperamos que el día de mañana nuevamente puedan sintonizarnos y poder seguir hablando de estos temas tan maravillosos que el Señor ha dejado escrito en su palabra y que también la sierva del Señor también escribió acerca de nuestra salud. Que el Señor les pueda bendecir y que todos tengan un excelente día y bendecido por el Señor.